A continuación voy a hacer presentación de la tesis doctoral titulada Articulación de las redes socioproductivas de las MIPYMES en el estado Barinas. Tesis elaborada como requisito para optar al título de doctora en gerencia avanzada en la Universidad Fermín Toro, elaborada bajo la autoría de la magíster María Daniela Oviedo Garrido, con la asesoría o tutoría de la doctora Lisbeth Guerra. Momento 1. Situación objeto de estudio. Esta investigación parte de la idea de que las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son importantes para el desarrollo económico en los países de América Latina por la cantidad de pymes que actualmente existen, de los cuales un 99.5% del total de empresas están representadas por este tipo de negocio y un 88.4% pertenecen a las microempresas. Este tipo de empresas, por lo general, trabajan en aquellos mercados con producción estandarizada donde participan empresas transnacionales, por lo que presentan deficiencias, debilidades para competir con este tipo de negocio. Dada esta situación, instituciones internacionales, conjuntamente con entes públicos locales, establecieron los proyectos de integración productiva, que son mecanismos asociativos para que las MIPYMES se organicen en redes, en clúster o en sistemas productivos territoriales y que en conjuntos trabajen para competir o participar en un mercado globalizado. Existen experiencias exitosas en materia de redes empresariales, pero sin embargo, para el año 2018, Dines y Ruedas manifestaban de que a pesar del esfuerzo realizado a nivel incluso internacional, se encuentran todavía tejidos productivos desarticulados, trabajando de forma individual y no de manera integrada. En el caso de Venezuela, se han dado experiencias en redes empresariales por iniciativas del sector empresarial, y además de eso, el Estado venezolano, a partir del año 2000 establece el programa de redes socialistas para la creación de redes de innovación productiva en las zonas rurales con el sector agropecuario. Ya para el año 2011 en Venezuela existían 653 redes. En el año 2016, como una forma de activar el aparato productivo económico, el gobierno decide apostar por la creación de redes socioproductivas e insertarlas en el plan TECTIL para la fabricación de uniformes escolares en el sector construcción, en el sector panadero y en la fabricación de artículos de higiene personal. En ambos proyectos existe una alta participación de la Administración Pública Nacional, con algunas experiencias exitosas, otras con ciertas debilidades, pero es un trabajo que se ha venido haciendo en este país. En el caso de Barinas, que específicamente en el municipio Barinas, se constituye una red denominada Red de Impulso al Emprendedor del municipio Barinas por iniciativa o el liderazgo personal de 2 personas, quienes fueron las que elaboraron el proyecto, consiguieron el financiamiento y comienzan a establecer enlaces con los entes públicos municipales para ampliar su capacidad de articulación y lograr la conformación de esta red, la cual se formalizó a través de una asociación civil conformada por 37 empresas, 37 MIPYMES del municipio Barinas. Esta red, que es la red escenario de estudio, no solo busca cubrir ciertas debilidades en cuanto a servicios de asistencia técnica,
formación y financiamiento, sino que también toma la iniciativa de participar en el diseño y formulación de políticas públicas, así como en la elaboración de los planes de desarrollo económico del municipio Barinas. Propósitos de la investigación. La investigación tiene como propósito general comprender el proceso de articulación de las redes socioproductivas de las MIPYMES en el estado Barinas. Para lograr este propósito general se establecieron unos propósitos específicos. El primero de ellos, distinguir los procesos y estrategias de integración, gestión y autosostenibilidad de las MIPYMES participantes en la red socioproductiva. Segundo, caracterizar el entramado relacional entre los entes públicos y empresarios y el sistema de monitoreo utilizado durante el proceso de articulación de la red socioproductiva. Y por último, develar los núcleos discursivos que alimentan la praxis social empresarial del tejido organizacional de las redes socioproductivas, mapeando topológicamente el proceso de articulación objeto de estudio. Razón del origen de estudio o importancia de la investigación. La importancia de la investigación radica en que está dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas, que conjuntamente con las políticas de fomento establecidas por el Estado se pueden traducir en un factor de cambio en las economías o un factor de desarrollo económico y social. Las mejoras que se puedan establecer en este tipo de negocios a nivel organizativo, a nivel tecnológico, de innovación o de participación en nuevos mercados, se traduce en un aumento de la productividad. La idea de conformar redes socioproductivas o organizaciones asociativas tiene incidencia o facilita la obtención de ventajas competitivas. Y al obtener ventajas competitivas, esto va a generar mayor cantidad de ingresos tanto para los propietarios de las MIPYMES como para los trabajadores. Efectúa una movilización de los recursos, de los ingresos en el municipio o en el ente donde esté funcionando esa red, generando pues inclusión social, porque hay mayor cantidad de ingresos, genera empleo a aquellas personas pues que están desempleadas o que poseen escasos recursos. Esta tesis doctoral se ubica en la línea de investigación potencialidad social de las organizaciones, por cuanto no solo busca el desarrollo económico, sino también el desarrollo social de los integrantes de las redes socioproductivas. Momento 2. Abordaje teórico. En este apartado lo primero que vamos a hacer mención es algunos trabajos doctorales o investigaciones realizadas sobre el tema de redes. Acá se tiene una lista de esas investigaciones. Valdés y Márquez en el 2016, quien realizó un estudio para evaluar las redes socioproductivas del sector rural como herramienta de desarrollo de sus localidades, trabajo de investigación realizado en Venezuela. Urrutias y Cueva 2016, redes empresariales en el sector turismo y servicios para la mejora de la competitividad en la ciudad de Juárez, México. Suárez y Suárez en el 2017, que realiza una investigación en Colombia titulada Conocimiento determinante en procesos de asociatividad, una experiencia en conformación de redes empresariales. Rodríguez en el 2017 realiza un estudio sobre las redes de cooperación en el sector turismo en España y Brasil. Neri en el 2018 realiza una tesis doctoral titulada Políticas de clúster como estrategia de competitividad en el caso de la industria de dulce en San Luis de Potosí. Vargas y Vegas en el 2019 realizan una investigación titulada El contexto institucional del productor de Chile, Aguascalentense, intención emprendedores y redes empresariales. Y por último, en el estado Barinas, mi persona, pues, en el año 2020 realicé una investigación titulada Articulación de redes socioproductivas por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, FONDEMI, en el estado Barinas.
Todas estas investigaciones fueron pertinentes porque algunas tocan elementos o dimensiones importantes para el desarrollo de las redes empresariales e incluso se proponen modelos de creación de clúster o de redes empresariales para el desarrollo de cierta actividad económica. En cuanto a los referentes teóricos, en primer lugar se plantea o se diserta sobre el origen de las redes empresariales en América Latina. Se parte del proceso de globalización que trajo consigo cambios estructurales en la administración pública nacional, que esto aunado a la importancia de las MIPYMES para el desarrollo de las regiones o para la explotación de los recursos territoriales existentes en la región, se plantearon proyectos de integración productiva, ya sean en modo de redes empresariales, clústeres o sistemas productivos territoriales. Sumado a eso, en el mundo académico surgieron teorías sobre la competitividad, como las de Porte en 1982, teoría de las 5 fuerzas competitivas. En 1991, Porte escribe el libro Las ventajas competitivas de las naciones, y también surge el enfoque de la competitividad sistémica, en el cual plantean que las empresas deben ir acompañadas de políticas del Estado para el desarrollo de un desarrollo favorable de las empresas a través de políticas macroeconómicas que busquen la estabilidad económica. En el término de redes empresariales también se da una evolución, surgen modificaciones con el pasar de los tiempos. Krugman en 1996 consideraba las redes empresariales como una simple agrupación de empresas, y a partir del 1999, fecha en que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial propone los proyectos de integración productiva, comienzan a ver las redes empresariales como una alianza de manera permanente, en el cual es necesario la especialización en las etapas del proceso productivo y en la complementación para que esas MIPYMES se conviertan, digámoslo así, en una empresa grande que sea competitiva en mercados globalizados. Para la constitución de esas redes empresariales también surgen metodologías de articulación de redes empresariales. La ONUDE en 1995 propone su metodología para la creación de redes horizontales y redes verticales, metodología que luego sufre algunos cambios cuando en el programa de apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa en Perú inserta 2 etapas. La primera, que es para el estudio de las bondades que tiene el territorio para la creación de cadenas productivas. Y en una última fase donde plantean la creación de una red que aglomere a todas las demás redes existentes en la región. Por su parte, Fundes en Colombia propone un modelo de articulación de redes, pero en este caso estaban dirigidas a la exportación de productos. Y luego el Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina también propone un modelo organizativo para atender a las redes existentes en los sistemas productivos territoriales. Por el lado de Venezuela, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología propone su propio mecanismo de creación de las redes de innovación productiva socialista, y Colina en el año 2010, una profesora de la Universidad de los Andes, establece una propuesta para creación de redes con empresas de propiedad social. Es decir, que se han creado tanto metodologías de articulación de redes atendiendo al propósito de la red y a la situación actual de ese sector económico en el cual se estima construir la misma. Dentro de ese proceso de articulación de redes están presentes ciertas teorías en las cuales se fundamenta cada una de esas etapas.
En la etapa de promoción y selección se identificó la teoría de las 5 fuerzas competitivas y la teoría de los costos de transacción. En la etapa de la construcción de la confianza y ejecución de actividades conjuntas, la teoría del capital social. Y en la etapa de ejecución de proyectos de largo plazo, la teoría de los recursos y capacidades. La teoría de las 5 fuerzas competitivas plantea considerar como posibles socios, posibles aliados en la constitución de una red a la competencia, proveedores y clientes. La teoría de los costos de transacción plantea que se debe generar la confianza entre los propietarios para disminuir los costos que se generan antes de constituir la red y después de estar constituida. Fukuyama, como aportes a la teoría de capital social, indica que el nivel de confianza es condicionante, es necesario para el desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas e incluso de la región. Y en la teoría de recursos y capacidades se plantea hacer énfasis en aquellos recursos, habilidades o capacidades únicas que tienen las empresas para desarrollar una ventaja competitiva. También se menciona la teoría de desarrollo económico local, específicamente la teoría cuyos representantes son Albuquerque y Barquero, quienes plantean la constitución de tanto de redes empresariales, redes productivas, como redes interinstitucionales o redes de apoyo a las otras redes para la creación de cadenas productivas, atendiendo a los recursos existentes en el territorio para crear lo que son los sistemas productivos locales. Tomando en consideración esas teorías, se establecieron unas categorías de análisis previas y a su vez una subcategoría. Para la categoría de procesos y estrategias de integración se establecen como subcategorías la integración entre empresas y la integración entre los propietarios. En la categoría de gestión, lo que es el proceso gerencial y actividades operacionales. En la autosostenibilidad, la proyección de largo plazo. En la categoría de entramado relacional entre entes públicos y empresarios, se toman en cuenta como subcategorías las actividades de organización y las alianzas con instituciones locales y el tipo de relación entre los entes públicos y el empresario. En el sistema de monitoreo, como subcategoría, se establecieron los criterios de evaluación. En el último objetivo específico, que tiene que ver con mapear el proceso de articulación de redes, la categoría es el proceso de articulación de redes y la subcategoría la metodología. Momento 3, abordaje metodológico. Primer punto, contextualización ontológica del método. El método utilizado para realizar la investigación fue el método hermenéutico dialéctico, en el cual plantea el estudio de la realidad a partir de una visión sistémica, a partir de una visión global que consideren aquellos elementos que interactúan para conformar un todo. Y esa interacción de elementos, en el caso de las redes socioproductivas, se manifiesta al realizarse la interacción entre MIPYMES con instituciones locales, y una vez constituidas las redes con el sistema institucional local. La contextualización epistemológica del método, acá se cita al Dilthey, quien amplía el radio de acción del método hermenéutico al considerar que los procesos de interpretación no solamente se dan en los textos, sino que también se puede dar en toda expresión de la vida humana, y considera comprender una vida psíquica, o sea, en este caso sería ese sistema de relaciones de los informantes por otra vida psíquica, que en este caso es la del investigador. Paradigma de investigación. La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo. Como ya lo mencioné antes, el método utilizado para realizar la investigación fue el hermenéutico, el cual establece 2 etapas en ese proceso de comprensión e interpretación. Una etapa de planificación de la investigación,
y la segunda etapa, que es la etapa hermenéutica como tal, en el cual se deben considerar ciertas normas de interpretación y algunas dimensiones de exploración establecidas por Martínez. En la etapa hermenéutica se establecen unas normas generales técnicas, entre ellas está la de utilizar el procedimiento dialéctico, contrastar la interpretación provisional de las partes con el todo, las normas de la ciencia social interpretativa, en el cual plantea que el significado debe derivarse del fenómeno y que se debe realizar ese círculo hermenéutico, es decir, ir de las partes al todo y del todo a las partes para realizar ese proceso de interpretación, de comprensión. Y Martínez en el libro 2012 establece unas dimensiones de exploración que tiene que ver con el propósito o la intención que animó al autor, el significado que tiene para el autor, la función que desempeña en la acción o en la vida del autor y el nivel de condicionamiento. Con el uso de estas normas y de estas dimensiones de exploración se debe desarrollar una estructura particular y luego de eso una descripción de una estructura común general considerando a todos los informantes. Sujetos informantes de la investigación. El escenario de estudio, como lo mencioné antes, es la red de impulso al emprendedor del municipio Barinas. Se consideraron 3 informantes, los 3 fueron fundadores, creadores de la red y actualmente son directivos de la misma, y uno de los informantes es asesor de la red. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Como primer aspecto se realizó un arqueo bibliográfico para hacer un levantamiento de aquellos elementos teóricos que se debían considerar para la elaboración de la investigación. Y 2, se realizó la entrevista en profundidad a los 3 informantes clave, con la idea pues, de establecer, de realizar una descripción del sistema relacional, una descripción de esos elementos que fueron considerados o que estuvieron inmersos en ese proceso de articulación. Y el instrumento utilizado para esa entrevista en profundidad fue un guión temático con preguntas de tipo abierta. Técnicas de interpretación de la información. Aquí se utilizan los pasos sugeridos por Miguel Martínez, parte de la categorización para la posterior análisis del discurso, la contrastación de ese análisis del discurso con las teorías existentes para proceder a realizar la teorización. En el momento 4, presentación e interpretación de los hallazgos. Aquí se colocó como ejemplo una de las matrices elaboradas para realizar la interpretación del discurso. Esa matriz se estableció debidamente las categorías, subcategorías. En la tercera columna del discurso 1 se transcribió la información aportada por los informantes, luego se dio un proceso de interpretación y ese proceso de interpretación vino acompañado con el cruce de información planteada por otros investigadores o teóricos sobre el tema. Esas matrices se realizaron por cada uno de los informantes para luego proceder a realizar una estructura particular del informante por cada una de las categorías previas. Acá los observan las categorías previas con los aspectos reseñados por cada uno de los informantes. Luego se procedió a elaborar una matriz para combinar o comparar, contrastar la información aportada por cada uno de los informantes. Información que se organizó, por supuesto, por las categorías y subcategorías existentes o generadas durante ese proceso de interpretación. Se combinan las estructuras particulares de los 3 informantes para generar una estructura general. Esta es una matriz que se elaboró por cada una de las categorías
existentes. Esa matriz pues ayudó a construir, a redactar una estructura general que se esquematizó a través de esta diapositiva, con esta figura. Esta figura plantea que las estrategias de integración se realizaron en 3 niveles: la integración entre propietarios, luego entre empresas y la integración de las redes con el sistema institucional, y esto se logra a través de esas actividades preparatorias empleadas para la configuración de la red. Se hace una descripción de la gestión de las MIPYME, información que fue considerada para elaborar el programa de formación de esta, para luego proceder a construir una red global, una red donde existe la participación de todos los productores de los distintos sectores económicos, y a su vez en el interior pues fueron organizados en sus redes horizontales. Constituida la red, el paso siguiente fueron las alianzas interinstitucionales, porque las alianzas interinstitucionales es el paso a seguir para lograr la autosostenibilidad mediante la construcción de las cadenas de valor. Todo este proceso de configuración de la red fue guiada por los promotores o creadores del proyecto. En el momento 4, el paso siguiente se corresponde a la contrastación. Allí entonces se compara la estructura general por categorías con las teorías existentes sobre esos aspectos, y esa contrastación pues dio paso a lo que es las estructuras teóricas emergentes. Allí pues observan el proceso de contrastación que se dio por categorías mostradas. Momento 5. Articulación de las redes socioproductivas de las MIPYME en el estado Barinas. En primer lugar, hay que indicar que las redes socioproductivas es una estrategia de integración de las MIPYMEs de diferentes sectores económicos para, en primer lugar, lograr obtener servicios de asistencia técnica, servicios de formación, para luego pues superar o crear ventajas competitivas que le permitan a futuro crear cadenas de valor y participar en la gestión pública del municipio, específicamente en la creación o en el diseño de políticas públicas y en los planes de desarrollo económico local. Para lograr esa articulación de las redes socioproductivas, se deben establecer unos niveles, o lograr, mejor dicho, unos niveles de integración. En primer lugar, se debe integrar a los propietarios de las MIPYMEs, y esto se dio durante el proceso de formación y capacitación de los emprendedores, en el cual pues los propietarios intercambiaron conocimientos, recursos e información que les permitieron superar ciertas debilidades. El segundo nivel de integración es la conformación de las redes socioproductivas. En el caso objeto de estudio, se crea una red global con la participación de las MIPYME de los diferentes sectores económicos, y en el interior de dicha red se organizan en redes horizontales o subredes, y cada subred pertenece a un sector económico particular. El tercer nivel de integración tiene que ver con integrar la red con el sistema institucional local, y esto pues con el objetivo de lograr cadenas de valor, que es el mecanismo que le va a permitir la autosostenibilidad. También se presenta el proceso de articulación de las redes socioproductivas, en el cual se dan unas actividades preparatorias relacionadas con la elaboración del proyecto, la gestión de financiamiento, el establecimiento de alianzas con entes públicos municipales para que ayudaran
a crear la red, la preselección de las MIPYMES, la promoción y el diagnóstico. La segunda etapa, denominada formación de MIPYME, en el cual a partir del diagnóstico se elabora un programa de formación, se ejecuta el programa de formación y durante esa ejecución de ese programa se da la integración de los propietarios y un proceso de seguimiento, de monitoreo para evaluar los avances de cada una de las empresas que conformaban la red, que van a conformar la red. El tercer paso es la creación de la red. Es una red global que en su interior hay sus redes horizontales. Es una red que se constituye y se formaliza, adquiere una personalidad jurídica y durante este proceso se da la integración de las empresas. Una vez constituida, el último paso es constituir alianzas interinstitucionales. Y estas alianzas interinstitucionales con la finalidad de obtener financiamiento, de seguir realizando actividades de formación y de lograr, y eso es un aspecto muy importante y que lo hace diferente del resto de las redes, es que esta red socioproductiva pues busca participar en la gestión pública, específicamente en la etapa de planificación, para elaborar o diseñar las políticas públicas en materia de emprendimiento y los planes de desarrollo económico local en materias de fortalecimiento o consolidación de empresas existentes en el municipio o en la localidad. Reflexiones finales, momento 6. En las reflexiones finales pues se dan respuestas a las preguntas de investigación planteadas en el momento 1. En cuanto a las estrategias y procesos de integración, gestión y autosostenibilidad, se plantea que la estrategia es la creación de una red socioproductiva con participación en la gestión pública. El proceso se da a través de la integración de los propietarios, de las empresas y de la red con el sistema institucional local. Existen debilidades en la gestión de las MIPYMES por ausencia de elementos propios de la administración y se plantea la autosostenibilidad mediante la creación de cadenas de valor con visión de economía global. En cuanto al entramado relacional del sector público y empresario, en primer lugar se requiere de un ente o de una persona que tenga interés en la creación de modelos asociativos en las MIPYMES. Se requieren instituciones locales que estén trabajando de manera coordinada para atender y para apoyar a este tipo de empresas. Ese entramado relacional entre las instituciones públicas y las empresas se constituye en un proceso lento que requiere el intercambio de recursos, de información, de conocimiento, de compromiso de ambas partes. Esas relaciones sociales con los empresarios se logran a través de instrumentos de promoción y debe existir la reciprocidad, que ambas partes pues cumplan con los compromisos adquiridos. En el proceso de articulación de las redes socioproductivas se dan 4 etapas: actividades previas, formación de MIPYMES, creación de la red como tal y las alianzas interinstitucionales. Por último, como parte de esa reflexión final, se plantean digamos que posibles temas de investigación relacionadas con la temática. A nivel del entorno institucional que se requiere que exista para que se den las redes socioproductivas, es importante efectuar investigaciones referentes a la evaluación de las políticas públicas municipales y estatales en materias de emprendimiento, el rol que asumen las instituciones de educación superior en la creación y desarrollo de las redes socioproductivas, el entorno institucional local y sus relaciones entre estas instituciones en pro del emprendimiento. Eso es en cuanto al nivel en cuanto al entorno institucional que debe existir para la creación de las redes. Este entorno
institucional debe existir para ayudar a fomentar y a crear esos proyectos asociativos. En cuanto al estudio de las redes socioproductivas como tal, es necesario realizar investigaciones sobre la construcción del capital social en las redes, establecer o crear sistemas de monitoreo y seguimiento al proceso de articulación de las mismas. En el caso de las empresas, de las MIPYME, es necesario empezar a investigar sobre el proceso administrativo que debe existir en las redes socioproductivas. Y para atender y lograr el desarrollo local, pues es necesario realizar investigaciones que estén dirigidas a investigar e indagar sobre las potenciales del municipio, las potencialidades que tiene el Estado Barinas para la conformación de cadenas de valor, así como la propuesta de esas cadenas de valor con una visión de economía global. Y con esto pues se busca como primer lugar, como primer paso, el establecimiento de redes socioproductivas, el establecimiento de modelos asociativos, y que estos modelos asociativos al futuro constituyan las cadenas de valor conjuntamente con las instituciones públicas, municipales, con aras de lograr el desarrollo económico, el desarrollo social de la región. Y con esto pues termino la presentación de la tesis doctoral, señalando pues que la cooperación es un elemento esencial para lograr el desarrollo de las MIPYME. Debemos trabajar en función a eso, en función a lograr la asociatividad, la asociación, la cooperación entre ellas, porque de manera individual pues es más difícil lograr cierto desarrollo y consolidación. Muchas gracias.